Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, como siempre es mi deseo y también es mi oración. En este día estamos listos para entrar en nuestra siguiente lección, pero antes recordemos que en la lección pasada nosotros estuvimos viendo la primera ley del reino de amor en cuanto a amarnos a nosotros mismos, y era el no juzgar a los demás. También hablamos la segunda ley de ese reino de amor, de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos y no desperdiciarlos. En este día, en esta lección, vamos a hablar acerca de dos lecciones muy importantes. Cómo amarnos a nosotros mismos, y esta es cómo vamos a pedir, a buscar, a llamar y a recibir por medio de la oración. Y también vamos a ver cómo nosotros vamos a cumplir lo que se llama la regla de oro, la esencia del evangelio, la esencia de la ley y los profetas, que es el amar a los demás como nos gustaría que nos amaran a nosotros mismos. El Señor nos habla y nos dice en Mateo capítulo 7, ya estamos hablando en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Es la promesa del Señor que porque tenemos un Padre bueno, Él nos va a dar cosas buenas a los que le pidamos. Hablamos en la oración del Padre Nuestro y dijimos que el Señor quería que orásemos así, de esa manera, y oramos el Padre Nuestro. Y dijimos que esa no es la única oración, porque ahora el Señor nos está hablando de cómo nosotros nos envolvemos para nosotros amarnos a nosotros mismos, pidiendo por nosotros, pero también pidiendo por otros. Y aquí es donde la oración se envuelve, porque yo necesito entender que el reino de Dios es algo glorioso que envuelve a muchas personas, y yo necesito interceder por ellos. Yo necesito meterme en la brecha por ellos. Yo necesito estar observando con ese ojo bueno y misericordioso, porque yo voy a ver las necesidades y voy a interceder por ellos, por mis hermanos, por mis amigos, por mis vecinos, por todo aquel. En otras palabras, yo voy a estar orando siempre. Dice la palabra del Señor que debemos orar sin cesar, orar constantemente. Y aquí es donde entra esta oración de una oración constante. Es que yo estoy observando, estoy mirando, porque yo quiero que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y yo soy ese embajador. Recordemos que somos nosotros los discípulos los que estamos mirando, observando todo el tiempo. Observando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Qué está pasando en el mundo físico? ¿Qué está pasando en el mundo emocional? Tenemos que envolvernos, y aquí es donde entra la oración. La oración no es nada más pedir y pedir y pedir y a ver si el Señor me escucha. No, el Señor dice que si yo le pido, Él me va a responder. Y Él es que me invita, Él es que me dice: pide, busca, llama. Él me está diciendo. Porque recordemos que el reino de Dios está sujeto a nosotros, los que estamos ahora siendo los embajadores. Nosotros somos los que queremos traer la voluntad del Padre que se hace en el cielo perfectamente. Queremos traerla a la tierra. Eso es lo que es la oración. La oración no es nada más pedir y pedir y pedir para ver si Dios nos contesta. No, la oración estamos pidiendo porque Él nos dice que nosotros pidamos. Esa es la fe. Nuestra fe está basada en su palabra. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es Dios que nos está diciendo: yo quiero que tú pidas, porque esto te va a liberar a ti, te va a hacer una persona menos egoísta,
Vas a estar contemplando la necesidad de los demás y no tu propia necesidad. Te voy a sacar de ese entorno de miseria y pobreza donde tú te ves solamente a ti. Y yo quiero que empieces a pedir por otros, a interceder por otros, a meterte en la brecha por otros. Eso es lo que es la oración, hermanos. Y sabemos que hay muchos tipos de oraciones. Dice la palabra del Señor que los primeros creyentes, en Hechos 2:42, dice que los primeros creyentes perseveraban en 4 cosas, pero una de ellas era perseveraban en las oraciones. Y hay oraciones privadas, públicas, devocionales, oraciones de todo tipo. Es lamentable que a veces el servicio de oración en una iglesia, según yo he observado, a veces es el menos concurrido. Si tenemos un concierto, y no estoy hablando mal en contra de los conciertos, no me tome de esa manera. A veces tenemos un concierto y todo el mundo saca tiempo para llegar al concierto. A veces tenemos cierta actividad y todo el mundo saca tiempo para eso. Y el servicio de oración, como que no me siento bien esta noche para ir al servicio de oración. Y quizás encontramos a las mismas hermanitas que van siempre a orar, a interceder, quizás porque ya son ancianitas y porque tienen más tiempo para orar, o quizás porque han entendido más el asunto de la intercesión y la oración, o quizás es lo que ellas pueden hacer en este momento y nosotros relegamos eso allí. Yo quisiera que nosotros empecemos a elevarnos al entendimiento de que nosotros en el reino somos los embajadores que estamos intercediendo por otros. Y que empecemos a medida que caminemos por las calles, que oremos por las personas, que oremos por las situaciones, que oremos, que si alguien nos pide, hermano, por favor, ayúdame a orar, inmediatamente oramos. No vamos a esperarnos porque ese es el momento donde Dios está permitiéndome a mí ver una necesidad y yo quiero orar pidiendo, Padre, revélate, manifiéstate. Y yo sé que Dios me va a contestar de una manera positiva porque es Él que me está pidiendo. Él es que me está diciendo, yo quiero que tú seas uno de los que interceden, de los que traiga el reino de Dios del cielo a la tierra. Yo espero que se anime a orar, que usted sea un intercesor, uno que esté orando siempre. Pasemos a nuestra próxima lección y en esta lección hablaremos sobre cómo nosotros vamos a amar a los demás midiéndonos a nosotros mismos. Esta es la llamada regla de oro y yo quisiera que usted escuche lo que el Señor Jesucristo dijo. En Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Para yo amar al prójimo como a mí mismo, yo soy la medida. Y a mí me gusta que me amen, a mí me gusta que me hagan cosas buenas, a mí me gusta, y ahí podemos llenar la lista de todo lo que me gusta. Y es precisamente el Señor nos pone ese sentir de lo que a mí me gusta, pero podemos caer en el egoísmo, en pensar solamente para nosotros. Y precisamente el Señor nos ha dado esa medida en nosotros mismos, que nos gustan todas estas cosas y queremos que nos hagan precisamente para que tengamos una medida. Eso no es malo en sí mismo. Tenemos que entender esto. Yo soy la medida. A mí me gusta que me hagan cosas buenas. A mí me gusta que me traten bien. A mí me gusta que me traten con respeto. A mí me gusta que me honren. Todo eso es bueno. Yo soy la medida. Pero eso es lo que yo tengo que entonces usar para yo poder ahora actuar con los demás. Si nosotros pensamos de esta manera, yo he escuchado personas que se hablan así. Una vez escuché yo a un compañero de trabajo que él decía, se equivocó en algo y dijo, no, yo soy un idiota, yo soy un estúpido, yo no sirvo para nada. Pues si él se considera así, ¿cómo va a considerar a los demás? Si él es la medida. Pues él considera que todos son estúpidos, que todos son idiotas, que todos son animales, que todos son imbéciles. Así es como él está pensando, porque él es la medida.
Muchas personas no se aman a ellos mismos y entonces no aman a los demás. Pero si nosotros empezamos a entender que nosotros somos la medida y nos amamos y nos queremos y nos protegemos, entonces debemos amar a los demás de igual manera. Pablo usa esta analogía del matrimonio y él dice que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. Y dice porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Entonces, yo voy a amar a mi esposa con esta medida. Debemos recordar algo, hermanos, y es que los versículos que están en el Nuevo Testamento, todos apuntan a estos 3 capítulos que nosotros hemos estado estudiando, porque todo es un desglose de estas leyes de amor que nosotros hemos estado aprendiendo. Cómo amar al prójimo, cómo amar al Padre y cómo amarnos a nosotros mismos. Entonces el Señor Jesús dice, esto es la ley y los profetas. O sea, que todo se condensa en este versículo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo estoy cumpliendo la ley y los profetas. Qué cosa tan increíble. Qué glorioso es la revelación que el Señor nos está dando aquí. Y es por eso que el Señor nos está enseñando. Pero pensemos en esto. Si usted se encuentra con alguien que no ha oído del Evangelio del Señor Jesús y usted va y le explica el Evangelio y esa persona lo recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona dice, yo quiero continuar en el camino del Señor y yo quiero bautizarme, y se bautiza y esa persona le dice, enséñame cómo amar a Dios, enséñame cómo amar al prójimo, enséñame cómo amarme a mí mismo. ¿Qué haría usted? Pues yo pienso que ya usted está aprendiendo a que debemos enseñarle a amarse a él mismo porque él es la medida, pero él entonces va a amar a los demás con esa misma medida. Y eso va a ser glorioso, porque si empezamos a amarnos de esa manera, nosotros vamos a estar procurando siempre el bienestar y la paz en los demás. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Imaginemos, hermano, que a mí me gusta que me den el primer lugar en cualquier sitio donde yo llego. Pues así voy a actuar con los demás. A mí me gusta que me den el plato de comida más grande. Pues yo también lo quiero compartir igual. A mí me gusta que me traigan café. Pues yo también voy a traer café. Y así, hablamos de cosas sencillas, pero así sucesivamente hacemos. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Si viviéramos en un mundo, aún en el mismo Evangelio, que viviéramos de esta manera, sería glorioso. Si pasamos esto allá afuera, sería increíble la manera como el mundo percibiría a los cristianos. El egoísmo cesaría. El egoísmo es yo pensar en mí mismo y ahí me quedé. Pero en el Evangelio del Señor, yo pienso en mí mismo y esa es la medida que ahora yo voy a usar para amar a los demás. Ahí es donde el Señor quiere llevarnos y estamos caminando hacia ese punto. Yo espero que usted empiece a poner en práctica esto y que usted se lo enseñe a otros. Necesitamos enseñarle este camino a otros, hermanos. Este camino no fue diseñado para andar solos. Este camino ha sido diseñado para nosotros caminar con otros. Que le enseñemos a otros hasta que lo guarden. En la próxima lección, nosotros estaremos contemplando la 5ª ley del reino de amor, que es el camino angosto de santidad. Queremos crecer, queremos amarnos a nosotros mismos y tenemos que caminar en santidad y el Señor nos indica cómo hacerlo. Hay algunas preguntas sobre la oración que son válidas y quisiéramos tratar esto brevemente. La primera pregunta que nos haríamos sería, ¿para qué orar si ya Dios sabe la respuesta? Eso es algo que nosotros mismos nos estamos eliminando al decir esto. Bueno, ya Dios sabe la respuesta, si yo le pido, Él debería contestarse a Él mismo. Ahora, recordemos que Dios quiere que yo me envuelva. Dios sabe la respuesta, pero yo no sé la respuesta. Yo no sé lo que está pasando y yo quiero envolverme y Dios quiere que yo me envuelva. Eso es básicamente la razón por la que Dios quiere que yo ore. Así que Dios quiere que yo sepa la respuesta porque mi fe crece a medida que voy pidiéndole a Dios y Él me va contestando. Otras veces decimos, si de todas maneras Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, ¿va a cambiar de opinión porque yo ore?
aquí entra la voluntad de Dios y entra también la voluntad mía. La voluntad de Dios es la que nosotros queremos que se establezca, pero nosotros con nuestra propia voluntad queremos envolvernos en la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro: venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En el cielo, todos los ángeles y todos los que habitan en el cielo, ellos hacen la voluntad de Dios perfectamente. Ahí no se discute, ahí no se desobedece. En el cielo todo es perfecto. Es en la tierra donde hay un caos, donde hay un desorden, donde hay una situación contraria, donde la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra. Se hacen las voluntades de los hombres, la voluntad del enemigo y la voluntad de muchos otros, pero no la voluntad de Dios. Ahora nosotros los discípulos, nosotros los hijos de Dios, los hijos del reino, nosotros estamos diciendo: Señor, aquí en esta tierra hay un desorden, aquí hay una situación contraria al reino tuyo. Nosotros queremos envolvernos, queremos pedir que se haga tu voluntad como en el cielo, que se establezca en la tierra. Y eso es lo que el Señor está queriendo escuchar de nosotros, que nos pongamos de acuerdo con Él para que Él conteste. No es que Dios simplemente va a hacer lo que Él quiere hacer y ya lo va a hacer. No, Él quiere que nosotros participemos. Somos nosotros los que estamos llamados a esta oración. Por eso la oración es tan importante. Por eso que el enemigo muchas veces no quiere que oremos y no nos envolvamos. Y aquí está mi voluntad, donde yo digo: Señor, yo quiero con mi voluntad, con mi libre albedrío, yo quiero envolverme contigo. La voluntad de Dios, podríamos decir, es una V grandota, una V grandota, y mi voluntad chiquita está ahí, pero está envuelta junto con la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que ocurra, que yo me envuelva en la voluntad de Él con mi propia voluntad, intercediendo y haciendo esto. Podríamos hablar de otro punto que dice que porque en algunas ocasiones nosotros hemos orado y no ha pasado nada, entonces nos desanimamos a seguir orando y parece que Dios le contesta a algunas personas, pero a mí nunca o casi nunca me contesta. Hay una escritura en Hechos 2:42 que dice que los primeros creyentes perseveraban en las oraciones. Un asunto clave de la oración es la perseverancia. El Señor lo ejemplificó con una mujer que venía todos los días con un juez injusto, un juez malo, y ella le decía: hazme justicia de mi adversario. Todos los días venía con lo mismo: hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dijo: esta señora me está cansando, déjame hacerle justicia porque ya me tiene hastiado. Al Señor dijo: este hombre era malo y le hizo justicia. Dios es un juez bueno, Él siempre está atento. Lo que acontece es que muchas veces las circunstancias no están alineadas, no se está prestando todo para que la respuesta de Dios venga. Y es ahí donde nosotros tenemos que ejercitar paciencia. Hemos pedido, Dios va a responder. Quizás se está tardando, pero no es porque Él tarda, es porque las circunstancias tienen que arreglarse, tienen que moldearse, tiene que prepararse todo. Es como, por ejemplo, que yo diga: Señor, yo quiero que mi hijo un día, él sea un doctor, y yo estoy orando por mi hijo para que sea un doctor. Pero esa oración no se puede responder inmediatamente, ¿no es cierto? Tengo que esperar unos años para que el niño crezca, se desarrolle, estudie y se logre ser un doctor. Y el Señor va a contestar esa oración, pero se toma un tiempo. Entonces, Dios tiene a veces un tiempo y Dios muchas veces contesta de tres maneras. Normalmente nosotros vemos esto. A veces dice que sí, otra vez dice que no y otra vez dice espera. ¿En dónde me encuentro? Es posible que me dijo que sí. Es posible que me diga, no, la respuesta no se puede en este momento. O es posible que me diga, sí, hijo, pero espera. Y es ahí donde necesitamos ejercitar paciencia. Estas son solamente algunas preguntas que pueden surgir. Sabemos que hay muchas otras, pero cuando usted tenga una pregunta de este tipo, usted puede acercarse con su líder o puede acercarse con su pastor, que él está en la mejor condición de contestarle sobre la oración. Lo mejor de la oración es practicarla y confiar en el Señor, que Él tiene la respuesta. Dios quiere que usted participe con Él, Dios quiere que yo participe con Él. Que Dios les bendiga grandemente.